Estimados estudiantes, sean bienvenidos entonces a la última clase de la unidad número 8 dedicado al estudio de la eficiencia de la cromatografía. Bueno, en las anteriores clases estudiamos cuáles eran los diferentes factores físico-químicos y mecanismos físicos que rigen a las separaciones cromatográficas y cómo son los procesos de cromatografía. En la clase del día de hoy, entonces, vamos a abordar cómo son los diferentes criterios y puntos a tener en cuenta para lograr una buena eficiencia en una columna cromatográfica y comprender cada uno de los componentes que hacen a esta misma. Bueno, entonces, a partir de este punto comenzamos a evaluar la calidad de la separación cromatográfica. Aquí vamos a ir introduciendo el concepto de eficiencia de la columna. La eficiencia se refiere a la capacidad que tiene una columna cromatográfica para separar los componentes de una mezcla en el menor tiempo posible y con la mayor resolución entre los picos. Para analizar esta eficiencia es fundamental considerar dos parámetros clave. Por un lado, el tiempo de retención y por otro, la resolución. En este slide nos centramos en el primero de ellos, el tiempo de retención, que es uno de los conceptos más importantes en cromatografía. El tiempo de retención, representado en el slide como TR, es el tiempo que transcurre desde que se inyecta la muestra en el sistema hasta que el detector registra el máximo de señal o el punto máximo del pico, ¿sí?, de la señal que se registra en el cromatograma correspondiente a un analito determinado. Es decir, indica cuánto tiempo tarda un compuesto en atravesar la columna bajo ciertas condiciones experimentales. Este valor no es arbitrario, sino que depende de la interacción del analito con la fase estacionaria y la fase móvil. Cuanto mayor sea la afinidad del compuesto por la fase estacionaria, mayor será su tiempo de retención y por lo tanto mayor será finalmente el tiempo que demore en salir el eluato. Ahora bien, para interpretar correctamente este parámetro, es necesario introducir dos conceptos adicionales. Por un lado, el tiempo muerto, representado como Tm, que corresponde al tiempo que tardan en eluir una especie que no interactúa con la fase estacionaria, ¿sí? Es decir, es el tiempo que tarda la fase móvil básicamente en recorrer toda la columna y salir por el detector. Y aquí normalmente se cuantifica o se obtiene una pequeña señal que normalmente es el primer pico muy pequeño en el cromatograma y corresponde básicamente a la fase móvil y puede que haya en ella alguna sustancia que en general no tuvo ningún tipo de interacción en todo el trayecto. Y por otro lado, el tiempo de retención reducido, TR apóstrofe, que se obtiene restando el tiempo muerto al tiempo de retención total. Este valor representa únicamente el tiempo adicional que el analito permanece en la columna debido a su interacción con la fase estacionaria y por lo tanto es más representativo del proceso de separación porque es el valor neto, básicamente, ¿sí? Entonces, síntesis. El tiempo de retención permite identificar compuestos en un cromatograma y entender su comportamiento dentro de la columna, mientras que el tiempo muerto y el tiempo de retención reducido ayudan a interpretar esa información de manera más precisa desde el punto de vista cromatográfico. Bien, entonces luego de entender el tiempo de retención, avanzamos hacia el segundo parámetro clave de la eficiencia cromatográfica, que es la resolución. La resolución nos indica que también una columna es capaz de separar dos compuestos cuyos picos aparecen cercanos en el cromatograma. En términos simples, no alcanza con que dos compuestos eluyan en tiempos distintos, lo importante es que sus picos estén suficientemente separados como para poder identificarlos y cuantificarlos sin interferencias. Y ahí es donde entra en juego la resolución. La resolución básicamente depende de dos factores principales. Por un lado, la diferencia entre los tiempos de retención de los compuestos y por otro, el ancho de los picos. Cuanto más separados estén los tiempos de retención y más estrechos sean los picos, mejor será la resolución. Bueno, ahí podemos observar
en el slide el cálculo de cómo podemos llegar a determinar el valor de la resolución y junto al gráfico podemos determinar, digamos, de dónde extraer cada una de las informaciones. Pero más allá de lo que representa la fórmula y su extracción, es importante que comprendamos algunos em, factores y algunos parámetros más prácticos para comprender algunos valores y el comportamiento de la resolución. Entonces, desde un punto de vista más práctico, si se quiere, este valor nos permite, el valor de la resolución, nos permite interpretar la calidad de la separación. Cuando la resolución es mayor a un valor, por ejemplo, de 1,5, se considera que los picos están completamente separados, lo que implica una separación prácticamente total. Sin embargo, en muchos análisis prácticos, una resolución de alrededor de 1 ya puede ser suficiente para trabajar con buena confiabilidad. Básicamente es algo que también tenemos que verlo de un modo muy gráfico, ¿sí? Ver cómo, digamos, se construye ese cromatograma y cuál es el comportamiento de esos picos y demás. Más allá de los valores que nos van a permitir entender o comprender ese comportamiento y ver qué tan buena fue la resolución, aquí hay mucho trabajo visual y de interpretación. Básicamente, si observamos el esquema, podemos ver cómo dos picos inicialmente cercanos pueden diferenciarse en función de su separación y su ancho. Esto es clave porque si los picos se superponen demasiado, se pierde la capacidad de identificar y cuantificar correctamente los analitos porque van a estar básicamente solapados entre ellos y no vamos a saber qué corresponde a cada sustancia en sí. Entonces, básicamente comprender de esto que la resolución es el parámetro que nos dice si una separación cromatográfica es realmente útil desde el punto de vista analítico, ya que integra tanto la diferencia en tiempos de retención como la eficiencia de la columna en generar picos bien diferenciados. Y acá vamos a ir con un ejemplo para comprenderlo mejor, ¿sí? Bueno, vemos en el slide del lado izquierdo un ejemplo de cromatograma, ¿sí? En donde tenemos dos picos bien diferenciados, vemos los tiempos muertos, tiempos de retención y retención reducida, ¿sí? Y vemos que en uno de los picos podemos identificar que tiene un área, que está pintado de otro color, ¿no? Y esto nos habla de un análisis cuantitativo. Nosotros en esta materia no lo vamos a estudiar, pero para saber la concentración que corresponde a ese pico, ¿sí? Debemos aplicar un cálculo de área en donde a partir del área que comprende la construcción total de ese pico, ¿sí? Va a ser la concentración equivalente de la sustancia dada, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que introducirnos muchos más temas que no aplican en sí a la práctica de nuestro camino en este momento en esta materia, pero sí comprender que podemos calcular esta área y saber perfectamente la concentración. Nosotros lo vamos a ver de un poco más coloquial. Y del lado derecho del slide podemos ver 4 ejemplos de cromatograma de la determinación de una misma sustancia, que es la cafeína, ¿sí? Y quiero que los observen bien a cada uno de esos cromatogramas. ¿Qué podemos identificar? Vemos que hay diferentes picos, ¿sí? Que hay los primeros picos, por ejemplo, no se ven bien separados, sino que son entre 2 y 3 picos que están superpuestos, es decir, ahí no se puede identificar para nada qué tipo de sustancia es, pero en los 4 hay una similitud, ¿sí? Si bien el analito que vamos a determinar es el mismo, cafeína, se encuentra en matrices distintas. En primer lugar en café de filtro, luego café instantáneo, luego la gaseosa como Coca-Cola y finalmente el té, ¿sí? Y vamos a ver que los 4 tienen una misma similitud. Los 4 tienen el mismo tiempo de retención, ¿sí? La construcción del pico, ¿sí? Y, digamos, la aparición de la sustancia en el cromatograma, perdón, inician al mismo tiempo, ¿sí? Casi todas inician al cuarto minuto de elusión o de corrida cromatográfica, ¿sí? Todos inician al mismo tiempo, es decir, que la identificación y posterior cuantificación inician al mismo tiempo de retención, ¿sí? Esto es lo que les decía de la forma que siempre se va a repetir en todos los cromatogramas, independientemente de la técnica, que se va a cumplir en los tiempos de separación, siempre sean, en general,
las mismas condiciones dadas, por supuesto, ¿sí? Es decir, siempre tiene que ser la misma técnica, no importa el tipo de cromatografía, ¿sí? Pero siempre que nosotros vayamos por un tipo de cromatografía y apliquemos un tipo de técnica, siempre que la repliquemos, tiene que tener esta similitud. Entonces, los 4 casos inician al cuarto minuto y vemos la construcción de los picos. Y cada pico tiene diferentes alturas, ¿sí? Que al final, en realidad, el punto máximo de altura nos va a dar básicamente el tiempo de retención, ¿sí? Y a su vez se relaciona a la señal que se obtiene del equipo y finalmente a la concentración de la sustancia, ¿sí? Que de un modo coloquial lo podemos hacer a modo gráfico, ¿sí? Y ir traspolando los datos, pero a modo más analítico, por supuesto, esto se calcula, ¿sí? El área se calcula. Bueno, entonces podemos identificar diferentes concentraciones, ¿no? En el primer caso tenemos 0,41 miligramos, en el segundo 0,23, en el tercero 0,038 y en el cuarto 0,31, ¿sí? Y bueno, dependiendo de esa concentración, las alturas también son distintas, los anchos también son distintos y demás. Pero acá lo que quiero que nos llevemos es justamente la identificación fácil, ¿sí? Y detectable de la sustancia que estamos hablando a partir solamente del tiempo de retención, ¿sí? Bien. Bueno, y todo esto, ¿sí? Tiene diferentes formas de explicarse y de entender el comportamiento, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de dos grandes teorías, que es la teoría de la ilusión cromatográfica, que hablamos de la teoría de platos teóricos y la teoría cinética. Ambas tratan de explicar cómo es el comportamiento de la cromatografía y darle fundamentos más físico-químicos y científicos a todo este proceso, ¿sí? Entonces, básicamente, si observamos el esquema que estamos viendo en el slide, podemos ver la migración de dos solutos, A y B, a lo largo de la columna en distintas etapas, ¿no? Vemos una etapa inicial, una intermedia y una cercana a la elusión, ¿sí? Desde el comienzo, ambos compuestos se desplazan junto con la fase móvil, pero no lo hacen a la misma velocidad. Esto se debe a que tienen distinta afinidad con la fase estacionaria. En este caso, el soluto A interactúa más fuertemente con la fase estacionaria que el soluto B. Como consecuencia, A se desplaza más lentamente, mientras que B avanza más rápido a lo largo de la columna y eluye primero. Este comportamiento genera una separación progresiva entre ambos compuestos a medida que avanzan. Sin embargo, al mismo tiempo que se separan, ocurre otro fenómeno importante, el ensanchamiento de las bandas o picos. Es decir, cada zona de analito no se mantiene como una banda perfectamente definida, sino que se va dispersando a lo largo de la columna. Este ensanchamiento reduce la eficiencia de la separación, ya que puede provocar también solapamiento entre los picos. Por lo tanto, cualquier teoría cromatográfica debe ser capaz de explicar dos aspectos fundamentales. Por un lado, la velocidad de migración de los solutos, que determina el tiempo de retención, y por otro, el ensanchamiento de las bandas, que afecta directamente a la resolución. Y en este sentido, como les decía, existen dos enfoques teóricos principales que se utilizan para describir estos fenómenos. Por un lado, la teoría de los platos teóricos, que interpreta la columna como una serie de etapas de equilibrio sucesivas, y por otro lado, la teoría cinética, que considera los procesos de transferencia de masa y difusión que ocurren durante la migración. Ambas teorías no son excluyentes, sino complementarias, porque juntas permiten comprender de manera más completa el comportamiento de los solutos dentro de la columna cromatográfica. Y con este ejemplo, ¿qué es lo que le quería dar? Bueno, cuando no tenemos una buena resolución, cuando los tiempos de retención, digamos, se cumplen en general, pero la selección de nuestra fase móvil no es correcta, cuando la fase estacionaria no es correcta, cuando las presiones internas, el flujo, etcétera, eh, tenemos algo que inevitablemente está influyendo en la eficiencia de nuestro proceso, podemos obtener un cromatograma como el que estamos viendo, en donde básicamente tenemos en el primer caso, en donde inicia la mezcla, ¿sí? Dos picos que están solapados, ¿sí? Y al final de la mezcla, ¿sí? A y B, ¿sí? Donde ya se separa, tenemos dos picos totalmente ensanchados, ¿sí? Separados, pero ensanchados, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos son los dos errores típicos o dificultades en la calidad de los cromatogramas que podemos obtener. Por un lado, si la migración es muy rápida, ¿sí?
y no tenemos una buena retención en la fase estacionaria, quizás tampoco la seleccionamos bien y demás, ocurre que todas las sustancias salen como entraron básicamente, prácticamente en mezcla. Entonces, el detector no puede diferenciar bien cuál es una y cuál es la otra, ¿sí? Y genera ese primer conjunto de picos, como podemos observar en el primer caso, ¿no? Que es la mezcla AB. Entonces, comparten un mismo área, si bien hay dos picos, pero es un mismo conjunto, es totalmente un error de solapamiento. En cambio, en el último caso, ha sido tan lenta la separación entre uno y otro compuesto, puede ser porque la fase móvil no fue la más adecuada, las presiones, la velocidad de flujo, o la fase estacionaria interactúa en demasía con los solutos, en donde pasa mucho tiempo entre que inicia la detección de uno de los componentes y finaliza la de ese para comenzar con otro, ¿sí? En donde aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, va a haber un ensanchamiento y los picos no van a estar tan bien definidos y finalmente las concentraciones reales tampoco lo van a estar. Este es otro tipo de inconveniente o de error que podemos ver en un cromatograma que se denomina ensanchamiento de banda. Nosotros lo que debemos intentar es como si fuese el caso del medio, en donde el pico es necesario que esté bien constituido y que llegue hasta la base del cromatograma, ¿sí? Que esté separado. En este caso tenemos todavía, en lo que estamos observando en el slide, un solapamiento, pero debiera estar bien separado. Entonces es un momento de equilibrio en donde las separaciones en la corrida cromatográfica se dan, ¿sí? Pero que mantienen una velocidad de migración y eh, una separación equilibrada para poder identificarse y cuantificarse correctamente. Bueno, estas dos teorías que estamos hablando, la de Platos y la de cinética, tratan de explicar a este proceso de separación cromatográfica y norman algunas, eh, digamos, normas fundamentales para comprender este proceso. Entonces, muy brevemente, nos introducimos a la teoría de los platos eh, cinéticos, ¿sí? Entonces, básicamente para comprenderlo vamos a- a tomar o vamos a imaginar a la columna como si estuviera formada por una serie de capas, ¿sí? Como vemos en el slide. Capas discretas llamadas cada una de estas platos teóricos, ¿sí? Es importante aclarar que estos platos no existen físicamente, ¿no? Sino que son un modelo conceptual que nos ayuda a describir el proceso de separación. Se supone que en cada uno de estos platos se establece un equilibrio entre el soluto, presente en la fase móvil, y en la fase estacionaria. A medida que la fase móvil avanza, el soluto va pasando de un plato al siguiente, estableciendo sucesivos equilibrios a lo largo de toda la columna. De esta manera, el movimiento del soluto puede interpretarse como una serie de transferencias sucesivas entre ambas fases. Como cada compuesto tiene una afinidad distinta por la fase estacionaria, estos equilibrios se establecen de forma diferente para cada analito, lo que hace que se desplacen a distintas velocidades y se separen. Un punto fundamental de esta teoría es que la eficiencia de la columna está directamente relacionada con el número de platos teóricos, representado como n. Cuanto mayor es el número de platos, mayor es el número de equilibrios que puede establecer el soluto a lo largo de la columna y por lo tanto mejor será la separación. Además, se introduce otro parámetro muy importante, que es la altura equivalente a un plato teórico, representado como h. Este valor indica qué tan eficiente es cada tramo de la columna. En términos prácticos, columnas más eficientes tienen valores de h más pequeños, ya que logran más platos teóricos en una misma longitud. Entonces, en resumen, la teoría de los platos teóricos nos permite entender la separación como una serie de equilibrios sucesivos y nos proporciona parámetros cuantitativos como n y h para evaluar la eficiencia de una columna cromatográfica, ¿sí? Hay muchas especificaciones y, digamos, descripciones en los equipamientos cuando se adquieren que te hablan de su columna en, en la definición esta justamente de platos teóricos tomando valores relativos de n y h. Y es muy importante comprender el significado de estos entonces. Ahora vamos a la otra teoría, ¿sí? Básicamente la teoría cinética, que complementa la teoría de los platos teóricos y permite explicar un fenómeno fundamental en cromatografía que es el ensanchamiento de banda, ¿sí?
A diferencia del modelo de Platos, que supone equilibrios ideales y discretos, la teoría cinética considera lo que realmente ocurre dentro de la columna, ¿sí? Es decir, no habla de suposiciones, sino habla de experiencias reales. En la práctica, no todas las moléculas de un mismo soluto se comportan de la misma manera, ni se desplazan a la misma velocidad. Algunas moléculas pueden permanecer más tiempo en la fase móvil y avanzar más rápido, mientras que otras pueden interactuar más con la fase estacionaria y retraerse, ¿sí? Retrasarse, perdón. Incluso, ciertas moléculas pueden difundir hacia zonas donde el flujo es diferente o quedar momentáneamente retenidas, generando trayectorias distintas dentro de la columna, ¿sí? Esto es básicamente la teoría con la que hemos venido explicando toda la unidad. Como consecuencia de estas diferencias individuales, ¿sí? El conjunto de moléculas de un mismo analito no se desplaza como una banda compacta, sino que se va dispersando a medida que avanza la corrida. Este fenómeno da lugar a una distribución de velocidades alrededor de un valor promedio, lo que se traduce en el ensanchamiento del pico del cromatograma. Dicho de otra forma más simple, el ensanchamiento ocurre porque no todas las moléculas llegan al detector al mismo tiempo, algunas se adelantan y otras se atrasan. Si observamos la figura, podemos ver que incluso cuando dos compuestos tienen tiempos de retención similares, la calidad de la separación depende fuertemente del ancho de los picos. En el caso donde los picos son anchos, se produce solapamiento y la resolución disminuye. En cambio, cuando los picos son más estrechos, la separación es mucho más clara, aunque los tiempos de retención sean los mismos. Entonces, en el slide podemos ver los dos casos típicos. Un análisis A y un análisis B, ¿sí? De estos dos tipos de inconvenientes que pueden ocurrir que les comentaba en el slide anterior y en este caso se ven mucho mejor, ¿sí? Podemos tener las mismas sustancias en los mismos tiempos de retención, pero dos casos totalmente distintos. En el caso A hay un solapamiento, ¿sí? Porque no se alcanzan a separar bien las dos sustancias, los dos picos. Digamos, el equilibrio interno de las velocidades de migración no se establece del modo más adecuado y salen casi solapadas, digamos, el término de la construcción del primer pico con el inicio del segundo pico. Entonces, no se separan adecuadamente y tenemos un mismo área, ¿sí? En cambio, en el caso B, es tanto el tiempo, digamos, de separación entre uno y otra sustancia que al ser tan ancho, ¿sí? Digamos, esa forma tan estrecha de tener la separación, tampoco es acorde la cuantificación que se ha logrado, ¿sí? Bien. Entonces, en resumen, hablando de esta teoría cinética, eh, es la que nos permite de alguna manera entender que la eficiencia de una columna no solo depende de los equilibrios entre fases, sino también de los procesos de transporte y difusión que afectan el movimiento de las moléculas y que son los responsables del ensanchamiento de las bandas y en última instancia de la pérdida de resolución, ¿sí? Y ahora vamos a ver tres casos típicos que pueden originar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, básicamente analizando las principales causas del ensanchamiento de los picos cromatográficos, podemos determinar que este fenómeno no es aleatorio, sino que responde a tres procesos físicos bien definidos que ocurren simultáneamente dentro de la columna. El primero es el efecto multipaso, también conocido como difusión en remolino o eddy diffusions. Este fenómeno se debe a que el empaquetamiento de la columna no es perfectamente uniforme, por lo que las moléculas pueden seguir diferentes trayectorias al desplazarse. Algunas recorren caminos más directos, mientras que otras atraviesan trayectorias más largas y dificultosas. Como consecuencia, aunque partan juntas, no todas las moléculas llegan al mismo tiempo, generando dispersión de la banda. El segundo fenómeno es la difusión longitudinal. Este proceso responde a la tendencia natural de las moléculas a moverse desde zonas de mayor concentración hacia zonas de menor concentración. En el contexto cromatográfico, esto implica que las moléculas se dispersan tanto hacia adelante como hacia atrás dentro de la banda, provocando un ensanchamiento adicional. Este efecto ocurre tanto en la fase móvil como en la fase estacionaria y es más significativo cuando el flujo de la fase móvil es bajo. Y finalmente, el tercer factor es la transferencia de masa
fuera del equilibrio. En condiciones ideales, ¿sí?, el soluto debiera equilibrarse instantáneamente entre la fase móvil y la fase estacionaria. Sin embargo, en la práctica, esto no ocurre de forma inmediata. Cuando el flujo de la fase móvil es elevado, los solutos no tienen tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, lo que genera diferencias en la velocidad de migración entre las moléculas que están en una u otra fase. Esto también contribuye al ensanchamiento de los picos. Aquí probablemente lo que se hace es esperar un tiempo adecuado en donde se establezca un equilibrio, ¿sí?, y los picos comiencen a ser coherentes. Bueno, en conjunto, estos tres fenómenos explican por qué las bandas cromatográficas se ensanchan a medida que avanzan por la columna. Además, cada uno de ellos depende de distintos factores experimentales, como el tamaño de la partícula, la velocidad del flujo de la fase móvil y las propiedades del sistema en general. ¿Sí? Bien, entonces, pasando en limpio y para que nos llevemos, digamos, algo claro de esta clase, ¿sí? Vamos a resumir en 6 grandes puntos qué es lo que hace a la eficiencia de una columna cromatográfica. En primer lugar, vamos a hablar de la longitud de la columna. Tiene un efecto directo sobre la eficiencia. A mayor longitud, mayor número de platos teóricos y por lo tanto, supuestamente, mejor capacidad de separación. Sin embargo, esto también implica tiempos de análisis más largos, por lo que siempre se busca un compromiso entre eficiencia y rapidez. Hay que buscar un punto medio, ¿sí? Otro factor clave es el tamaño y la geometría de las partículas del empaquetamiento. Partículas más pequeñas y homogéneas permiten reducir el efecto multipaso, generando trayectorias más uniformes para las moléculas y en consecuencia picos más estrechos y mejor resolución. No obstante, esto también puede aumentar la presión del sistema, lo cual es un aspecto importante en técnicas instrumentales y que debemos tener en cuenta y muy bien comprobado su funcionamiento. También el diámetro interno de la columna influye en la eficiencia. Columnas más estrechas reducen la distancia que deben recorrer los solutos para equilibrarse entre las fases, disminuyendo la resistencia a la transferencia de masa y mejorando la eficiencia entonces en este proceso. Por otro lado, la velocidad de flujo de la fase móvil es un parámetro crítico realmente. Existe una velocidad óptima en la cual se minimiza el ensanchamiento de los picos, aunque en la práctica esta condición no siempre se utiliza exactamente, ya que se ajusta en función de los objetivos del análisis y del tiempo disponible, del instrumental y de las características generales, ¿sí? Es algo muy experimental que se debe verificar muy bien en los procesos de validación para luego implementarlo cada vez que se apliquen los análisis con el instrumento. También la naturaleza de la fase móvil y de la fase estacionaria juega un rol fundamental, ya que determina la selectividad del sistema, es decir, la capacidad de diferenciar entre los compuestos. Una correcta elección de estas fases es esencial claramente para lograr una buena separación. Y finalmente el régimen de elusión, ya sea isocrático, en gradiente y demás, también impacta en la eficiencia. Para mezclas simples puede ser suficiente un sistema isocrático, mientras que para mezclas complejas el uso de gradientes permite optimizar la separación a lo largo de toda la corrida, ¿sí? Entonces, en simples palabras, la eficiencia cromatográfica es el resultado de la interacción entre variables geométricas, operativas y químicas, y su optimización requiere un enfoque integral que considere todos estos factores de manera conjunta, ¿sí? Bueno, hemos finalizado entonces la unidad número 8. Vamos posteriormente a continuar con la unidad número 9 y número 10, que son la aplicación de dos grandes familias de cromatografía, la de líquido y la de gases, y lo vamos a llevar a comprender cuáles son, digamos, las características instrumentales de cada uno, ¿sí? Cuáles son las diferencias y cuáles son las aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas, ¿sí? Pero bueno, en esta unidad hemos conocido en general las funcionalidades de la cromatografía, sus características, su clasificación, qué es lo que hace a la eficacia de cada una de ellas y en términos más absolutos hemos comprendido cuál es la construcción del cromatograma y cuáles son sus partes y qué debemos tener en cuenta dentro, digamos, de los posibles errores o efectos negativos en un proceso o en una corrida cromatográfica. Bueno, finalmente entonces los invito a que recorran el campus, que vean las diferentes infografías y videos que se explayan en ejemplos más claros de los procesos cromatográficos y luego lo veremos en clase en el laboratorio para terminar de cerrar el tema. Por supuesto, quedo a disposición en los foros de discusión. Muchas gracias.